Voy a comenzar, si les parece, por compartirles la presentación y vamos a ir avanzando. Como dijo Oscar, yo la verdad que no los puedo ver, ¿sí? Pero sí los puedo ir leyendo, y hacia el final de la presentación lo que vamos a hacer es justamente empezar a pasar por las preguntas directamente. Entonces, antes de comenzar, como les decía, vamos a hablar de la gestión del cambio y la comunicación en la empresa, ¿sí? En un entorno básicamente de adaptación, transformación y agilidad, que es el entorno que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Antes de comenzar, la verdad que les quiero contar algo de mí porque me parece importante que nos conozcamos un poquito en este espacio. Contarles que yo soy de Argentina, soy de Córdoba. Córdoba es una ciudad que queda en el centro de Argentina, y normalmente en mi familia particularmente, sí, para Reyes siempre nos hacían regalos, y el regalo para Reyes sí era especial porque era un libro, ¿m? Y todos los años nos regalaban un libro. Por ahí el libro llegaba y por ahí teníamos que ir a buscarlo. En este caso yo creo que tenía más o menos unos 8 años aproximadamente, y recuerdo que mi mamá nos llevó al centro, ¿sí? En ese momento no había tantos malls comerciales como ahora, y nos llevó al centro y entramos a una galería, de esas galerías que están en las peatonales de los centros de las ciudades estas latinoamericanas, y dentro de esa galería había una librería que tenía un escaparate súper chiquito, y dentro de ese escaparate, la verdad que estaba como rodeado, como bañado en libros, y sobre todo había libros juveniles, ¿sí? Y libros que tenían que ver con, con básicamente infanto juvenil, y libros de aventuras y este tipo de cosas. Y me acuerdo mucho de la librería, aparte era un día de muchísimo calor, en esa época en Argentina es verano, hacía muchísimo, muchísimo calor, estábamos en receso escolar, y me acuerdo haber entrado y sentir el olor, ¿sí? El olor ese a imprenta, a libros, ¿sí? A impresión nueva. Y la verdad que este libro como que vino a mis manos, como pasa muchas veces con los libros. En esa época obviamente no había YouTube, ni había tantos iPads, ni vivíamos pegados a la computadora. Y este libro se llama El secreto de las pirámides, por ahí alguno lo conoce, pero es parte de una saga de aventuras. Y dentro de esta saga de aventuras, lo particular que tiene este libro es que digamos, la historia no es lineal, sino que vos vas avanzando de acuerdo a un relato, y a medida que vas avanzando el libro te va ofreciendo diferentes opciones. Entonces siempre podés elegir diferentes finales, seguís avanzando y te vuelve a ofrecer opciones. En este sentido, la verdad que este libro me fascinó, era una historia al estilo Indiana Jones, y cuando estaba construyendo este webinar se me vino a la mente, ¿no? Porque realmente lo que me puse a pensar, ¿sí? Lo que se me vino a la mente es que sin saberlo, a muy corta edad, como que este libro me dio algo que no sabía que iba a conocer, y es que no importa las adversidades, no importa la situación en la que estés, no importa si es bueno o malo, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Y siempre tenemos la posibilidad de elegir qué rutas vamos a tomar, y ese fue un gran aprendizaje. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, la verdad que hoy, como dice el título de nuestro webinario, vamos a conversar de la comunicación y el cambio en la organización. La verdad que este espacio nos convoca, ¿sí? A ver cómo nos comunicamos y cómo impacta el cambio. La idea de hoy es que podamos, ojalá, aprender algo nuevo, ojalá por ahí no sea algo nuevo lo que aprendamos, pero nos podamos llevar algo, o aprender algo viejo, pero verlo de otra manera, y bueno, y ojalá pasemos un rato súper ameno juntos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poquito del contexto COVID. También quiero compartirles en el día de hoy algunas distinciones, ¿sí? Algunos modelos de pensamiento que me parece que hacen mucho sentido en el entorno y en el contexto en el que estamos viviendo. Y adicionalmente también quiero compartirles acciones que nosotros hemos realizado,
creo que estos espacios realmente son dispuestos para esto, ¿no? Para compartir estas acciones que hacemos desde las diferentes empresas y darlas a conocer. Creo que más que nunca en este momento tenemos en cierta forma hasta la obligación de ser lo más generosos posibles como ejecutivos de compañía y contar aquello en lo que nos fue súper bien y también contar esas cosas que tuvimos que ir trabajando. Entonces, para empezar, veamos un poquito cómo fue el contexto del COVID. La verdad que acá no me voy a detener demasiado, porque todos estamos inmersos en esto y todos lo hemos vivido. Pero en realidad acá lo que pasó particularmente en Ecuador y en Guayaquil fue que el lunes 16 de marzo fuimos a trabajar. Ya obviamente estábamos súper preocupados porque sabíamos que el virus se estaba extendiendo. Acá tenemos un mapa en donde lo podemos ver y era súper fuerte la situación, pero no sabíamos todavía qué iba a pasar. Realmente pensábamos, o sea, no estamos advirtiendo la dimensión que iba a tomar esta situación. El lunes 16 a la tarde yo volví a mi casa, inclusive hasta me dejé unas cosas en la oficina porque al otro día íbamos a ir a trabajar, si bien habíamos reducido las personas que iban a ir a tiendas y reducido las personas que iban a administración central para bajar la posibilidad de contagios, pero teóricamente iba a ser un día normal. Esa misma noche el gobierno nos comunicó que entrábamos en lo que después fue en llamarse el famoso semáforo rojo, entrábamos en cuarentena. Esto nos fue pasando, creo que en todos los países en diferentes momentos. Y la verdad es que el 17 ya no pudimos volver a la organización. Habíamos cerrado las tiendas, toda nuestra operación de negocio, estaba cerrada la administración central y habíamos tenido que enviar a más de 300 personas a teletrabajo sin tener prevista esta acción. Eso fue lo que nos pasó en ese momento, y bueno, y claramente fue un momento como de alto nivel de incertidumbre. Pensando en esto, ¿cuáles fueron las medidas que tomamos en este momento? Yo creo que al principio no sabíamos cómo reaccionar, porque era un contexto bastante difícil, ¿no? De gran incertidumbre. Y ahí nos dimos cuenta en qué sí estamos preparados y para qué cosas realmente en todo este tiempo no nos habíamos preparado correctamente. Empezamos a tomar medidas del día a día que tenían que ver con temas sobre todo de cuidado de las personas, ¿no? Y de cumplir la normativa y las reglas de bioseguridad y de tratar de enviar a todas las personas a sus casas. Andy Stallman, que es un marketero muy conocido, dice algo que me parece que viene muy al caso, y es que los clientes son personas, ¿sí? Y los colaboradores, los empleados son personas. Entonces, más que nunca, en este contexto necesitábamos poner a las personas en el frente. Por eso, lo primero que definimos, y esto lo definimos sin que sea una conversación, creo que fue implícito y creo que también es parte de nuestra cultura como de Prati, ¿no? Porque lo que decidimos es seguir adelante, definimos que no íbamos a parar. Si bien teníamos cerrados nuestros negocios, íbamos a continuar con las cosas que pudiéramos y nuestra operación iba a seguir adelante. Para ello, definimos acciones en dos sentidos, ¿sí? Unas acciones que eran de tipo prioritario, es decir, que era lo urgente que teníamos que resolver en este momento, y por otro lado, unas acciones que eran para la construcción del futuro, una vez pasada como la primera sensación, el primer impacto, ¿qué íbamos a hacer para seguir adelante? En ese momento no sabíamos que íbamos a estar 70, 90 días en cuarentena, ¿no? Entonces también las acciones para la construcción del futuro tenían que ver con ir vislumbrando un poquito esto que venía. Entre las acciones prioritarias, obviamente, como primer medida, comunicamos a todo el personal el cierre de la operación del negocio y el pase a teletrabajo de aquellas personas que las características de su rol podían, no todos dentro de nuestro negocio pueden. Por otro lado, comenzamos con la construcción de protocolos de bioseguridad que eran claves para salvaguardar la salud de todas las personas. Y creamos un comité de crisis, creo que eso lo tenemos, creo que la mayoría de las compañías hoy, que hasta el momento obviamente sigue vigente. Tenemos que ser claros en que no estamos en una etapa post-COVID. Por ahí me dicen, porque el post-COVID, no sé qué cosa. No, lamentablemente no estamos ahí. Estamos en una nueva etapa del COVID, ¿sí? Y también nos estamos tratando de adaptar a esto que se viene. Y por otro lado,
comenzamos a pensar en qué acciones íbamos a tomar para la construcción del futuro, ¿no? Cómo íbamos a pasar la pandemia y cómo íbamos a afrontar este nuevo escenario. Y de estas dos acciones les voy a ir contando algunas de las tareas directas que llevamos adelante a lo largo de la presentación. Antes de seguir adelante, les quiero compartir algunas distinciones. Por ahí yo uso la palabra distinciones y me parece muy común, pero creo que es algo que más que nada se utiliza en el ámbito ontológico. Y las distinciones son aquello que le da sentido a lo que vamos a decir. Es como que compartamos y tengamos un acuerdo sobre lo que significa algo. Esto es, por ejemplo, no sé, cuando vamos, por ejemplo, a una exposición de arte, ¿sí? Y no sabemos nada de arte, seguramente nos paramos frente a un cuadro y nuestra sensación básicamente tiene como una combinación binaria de respuestas en me gusta o no me gusta, pero no tenemos más distinciones, no tenemos más elementos para decir qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos atrapa de esa obra. En cambio, si fuéramos a la misma exposición con alguien que supiera de arte, seguramente nos podría explicar por qué las pinceladas son de una manera, cómo se utiliza la pintura al óleo, nos podría explicar, por ejemplo, cuál es la corriente, cuál es el movimiento, cuál fue la inspiración, ¿sí?, del pintor a crear esa obra. Y ahí lo que pasa es que nuestro mundo se va abriendo, ¿sí? Y de repente tenemos un montón más de información que antes no era que no la percibíamos, sino que no la podíamos percibir porque no teníamos esas distinciones. Y esas son las distinciones, digamos, y hoy lo que les quiero compartir justamente son algunas distinciones, pero también algunos modelos que a mi parecer hacen mucho sentido para el contexto que estamos viviendo. En la primera distinción que vamos a tener, y esto es importante que sepamos que es para esta charla, ¿no? No es que esto sea para todos, seguramente hay muchas más definiciones que cambio, pero para esta charla vamos a entender el cambio de tres maneras, ¿sí? Por un lado, como un giro inesperado en los acontecimientos, ¿sí? Que en mi expectativa iban a suceder de la manera A y sucedieron de la manera F. No sucedieron ni de la B, ni la C, ni la D, no, de la manera F, de una manera completamente inesperada, como ha sido el caso de la pandemia ahora, ¿no? Y en este caso, normalmente nosotros hacemos algo esperando obtener un resultado, ¿sí? Cuando hacemos una acción lo que esperamos es que algo pase, ¿sí? Tomamos un camino y esperamos llegar a algún lado. Y en este caso el cambio nos supone una ruptura, ¿sí? Que es el segundo punto, es un rompimiento de la inercia, es como cuando vamos manejando, de repente pisamos un bache y wake up, o sea, nos despertamos. Y nos despertamos porque de repente estamos sintiendo, ¿sí?, que pasó algo que no estaba dentro de lo que nosotros esperábamos. Salimos del piloto automático y vemos algo nuevo. Y por último, y creo que una de las cosas más importantes del cambio es que nos permite cuestionar nuestras creencias y adoptar nuevas creencias. Muchas veces no somos conscientes, ¿sí?, de las creencias que tenemos y de las creencias que hemos ido adoptando a lo largo de la vida, y simplemente estas nos influyen en el devenir del día a día, ¿sí? Pero el cambio nos obliga a parar y a salir, digamos, de esa inercia y a preguntarnos si hay otras cosas posibles. Finalmente, nuestras creencias lo que hacen es delimitarnos un marco de acción, mostrarnos un mundo posible y un mundo no posible. Fíjense, algo súper interesante es que hasta hace no mucho tiempo nosotros pensábamos, sí, que el teletrabajo, sobre todo acá en América Latina, no era una opción. Lo veíamos lejano, o sea, no es que no fuera una opción completamente posible, pero realmente lo veíamos súper lejano, pensábamos que eso servía por ahí para alguna u otra compañía de IT, por ejemplo, para alguna compañía extranjera, pero no para nosotros. Y de repente, de un día para el otro, tuvimos que tener a 300 personas en teletrabajo y les puedo asegurar que el resultado ha sido increíble. Obviamente eso llevó un aprendizaje, pero sin embargo desmistificamos una creencia inmediatamente por un cambio que ocurrió en ese momento. Y cuando hablamos sobre todo de cambio, ¿sí?, yo la verdad que pensando en esto, me hizo mucho sentido ver el cambio dentro de los entornos que se han denominado entornos VUCA.
Los entornos VUCA, sí, por sus siglas en inglés, hablan de que son entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y creo que todas estas definiciones hacen sentido con lo que hoy estamos todos viviendo, ¿sí? Este fue un término que realmente yo creo que hace unos años el ámbito empresarial se lo trajo y lo acuñó para las organizaciones, pero en realidad es un término que nació hace más de 10 años en el ejército norteamericano, y ellos utilizaban el término buca para o hablaban de entornos buca en realidad, para aquellos soldados de élite que iban a hacer misiones en territorios que no conocían. Entonces, cuando iban a hacer misiones en territorios que no conocían, las condiciones eran volátiles, ¿sí? Porque había condiciones cambiantes y que no podían predecir. Eran ambiguos, porque como elige tu propia aventura, siempre había como más de una u otra opción posible. Y eran situaciones también complejas, porque no dependía todo de la planificación. Sí, había cosas que sucedían en el entorno y ellos tenían que tomar decisiones. Y era incierto, porque no estaba todo claro. Nunca en estos espacios estaba al 100% claro lo que teníamos que hacer. En ese sentido, ¿cuáles son los síntomas de los ambientes VUCA? Entendemos que son volátiles porque existen cambios a gran velocidad. Y si se fijan en nuestra situación actual, hubieron cambios que tuvimos que hacer a gran velocidad. Por ejemplo, acciones para frenar el contagio, ¿sí? Acciones de bioseguridad, de cuidado, de mantenernos durante tanto tiempo en cuarentena. Gracias a Dios acá vamos saliendo ya de a poquito y estamos hoy en un semáforo amarillo, ¿sí? Por otro lado, eran inciertos, ¿sí? Los síntomas son inciertos porque existen situaciones que por ahí no podemos anticipar, ¿sí? Y estas situaciones que no podemos anticipar, lo que pasa es que realmente nos genera una situación de gran ambigüedad, de gran incertidumbre y sobre todo de gran vulnerabilidad. Piensen en negocios como el nuestro, que se dedica a comercializar productos, realmente es complejo en ese sentido, ¿no? Ahí me están levantando la mano, no sé si, a ver en el chat, un minutito. Bueno, ahí no lo puedo abrir, pero ahora cuando terminen seguramente ya me fijo eh, qué me están preguntando. Por otro lado, los síntomas sí es que son complejos, sí hay intereses encontrados, entonces queremos abrir las tiendas, queremos vender, pero nos tenemos que cuidar, pero también hay una reglamentación, tenemos hoy aforos, entonces siempre hay intereses encontrados que tienen que entrar en conjunción para conversar y llegar, digamos, a un acuerdo común. Y por último, son situaciones ambiguas, porque nos vamos a teletrabajo, pero no sabemos cómo va a funcionar el teletrabajo. Hoy ya tuvimos la experiencia y podemos hablar de esa experiencia, pero en un primer momento no sabíamos qué iba a pasar. Hoy ya tenemos todas nuestras tiendas abiertas, nuestra operación abierta, pero tenemos un cliente que cambió. Y estamos a la expectativa, ¿sí? Y viendo también cómo se desarrolla este cliente en esta nueva situación, si va a ir a comprar, no va a ir a comprar, qué es lo que necesita, porque también hay cambios claramente en las necesidades. Entonces, pasando de esto ya a lo que hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como organizaciones en estos entornos? Y el modelo BUCA nos dice que como organizaciones en situaciones volátiles debemos ser confiables. Y esto es clave, ¿sí? Tenemos que ser coherentes. Más que nunca tenemos que buscar la coherencia. Miren que este es un término acuñado en el ejército y tiene mucho sentido, ¿sí? Cuando los soldados van a una misión tienen que confiar, sí, en el otro, plenamente, porque el otro es permanentemente el que está cuidando sus espaldas, ¿sí? Y tienen que confiar en su guía, porque su guía es quien les marca el camino a seguir. Nos dice, por otro lado, que en situaciones inciertas seamos un faro que genere confianza en la oscuridad. Muchas veces no tenemos todas las respuestas, más en entornos como estos, y no sabemos todo lo que va a pasar. Pero por otro lado, sí podemos siempre como marcar un norte, siempre podemos marcar una luz. Marcar un camino no significa que en algún momento tengamos que tomar diferentes desvíos, porque eso es parte, digamos, del trabajo y es parte de las organizaciones. Pero siempre tenemos que mandar un norte, decirle a las personas para dónde vamos y por qué estamos yendo para ese lugar.
Nos dice que en situaciones complejas seamos directos, ¿sí? No es momento para guardarse información o para ver qué voy a decir o qué no voy a decir, sino que hay que ser totalmente directo. Y nos dice que en situaciones ambiguas nos expliquemos con claridad y comuniquemos con efectividad. Esto es sumamente importante, dado que muchas veces cuando comunicamos lo que nos fijamos es en lo que nosotros estamos comunicando, ¿sí? En la información que nosotros estamos enviando, ¿sí? Y no siempre hacemos el doble clic, el doble chequeo para levantar la mano y darnos cuenta si del otro lado están recibiendo la información de la misma manera que nosotros le estamos enviando, si el mensaje que se recibe es exactamente el mismo que el mensaje que se está dando o si hay alguna disrupción en eso. Entonces, en ese sentido, la ambigüedad, la reducción de la ambigüedad tiene que ver con esto, con comunicar efectivamente en el tiempo correcto y con el mensaje correcto. Nosotros hicimos algunas, como les contaba, acciones prioritarias para la construcción del momento, del hoy, del ahora, ¿sí? De lo que era urgente, y también hicimos acciones para la construcción de futuro. Y entre esas acciones, una de las primeras que tomamos fue crear sentido de comunidad. ¿Mm? Nosotros realmente creemos que en este contexto no se trataba solamente de transmitir información, sino se trataba de transmitir esta sensación de cuidado. Y por ello, entre los departamentos de recursos humanos fuimos trabajando, el departamento de seguridad y salud en el trabajo había hecho un gran protocolo de bioseguridad, pero ese protocolo de bioseguridad teníamos que ver cómo lo podíamos enviar para que eso llegara de una manera totalmente comprensible y amena para nuestros colaboradores. Y por otro lado, también había que hacer un delivery de esto en un contexto en donde no estábamos presentes, tenía que ser como lo estamos haciendo ahora por webinarios, ¿sí? Y por otro lado teníamos una plataforma e-learning, entonces lo que hicimos en ese sentido fue construir una serie de cápsulas, ¿sí? Que englobaban todos los pasos del cuidado y que nos permitieron llegar a muchos colaboradores, ¿sí? Al mismo tiempo, y por otro lado también nos permitieron que estos colaboradores pudieran compartir estas instancias con sus familias, porque realmente la característica creo que más llamativa de esta situación de pandemia en la que estamos es que el cuidado depende del autocuidado. Yo me tengo que cuidar para cuidarte a vos, ¿sí? Todos somos responsables de nuestro propio cuidado, pero también somos responsables del impacto que tenemos en el cuidado del otro. Y en ese sentido, cuando estábamos trabajando en esto, nos dimos también cuenta que nos faltaba algo, ¿no? Que nos faltaba como un doble clic más, ¿sí? Y ahí advertimos que nos faltaba crear con toda la información que estamos enviando, ¿sí? Crear realmente como un anclaje emocional, como algo que nos movilizara desde adentro, no solamente era mandar información técnica, sí, asegurarnos que los protocolos llegaran correctamente, sino crear un anclaje emocional que me movilizara a cuidarme. Y acá les quiero compartir algo, esperemos que esto funcione, ¿sí? Si no funciona, no importa, se los cuento, pero vamos a hacer la prueba. Yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir otra pantalla por un momento, porque les quiero mostrar algo que realmente me parece que es súper bonito y me parece interesante que lo veamos. Ahí vamos. Quédate en casa. Quédate en casa por el bien tuyo y por el bien de todos. Quédate en casa. La higiene marca la diferencia. Lávate las manos. Quédate en casa y no olvides el continuo lavado de manos. Por mí, por ti, quédate en casa. Así que nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. Hasta pronto, de Prati. Voy a dejar de compartir nuevamente y voy a volver un poquito a la presentación, ¿sí? Acá volvimos. Esto se los muestro porque creo que es una acción simple que logramos hacer
con un efecto súper, súper poderoso, porque realmente con esta acción logramos traspasar los límites de la organización, ¿sí? Y llegar a la familia de nuestros colaboradores. Este video es mucho más largo, la verdad que dura creo que como 4 minutos o un poco más, esto es solamente un extracto, pero la verdad que durante una semana, durante 3 o 4 días, todos los niños del área de recursos humanos, porque lo hicimos en recursos humanos, se dedicaron a filmar estos mensajes, ¿sí? Para sus padres y para los colaboradores de DEPRATI. No es lo mismo que la compañía te diga que te cuides, ¿sí? Que te quedes en casa, que te laves las manos, ¿sí? Que tu hijo o el hijo de un compañero te esté invitando a que lo hagas. Entonces creo que fue una hermosa experiencia y lo que nos permitió es crear ese sentido de comunidad, ¿no? Crear ese sentido en donde no es solamente el colaborador, sino está la familia del colaborador y estamos todos juntos en esto. También otra cosa y otra de las acciones que llevamos a cabo fue seguir fomentando el aprendizaje. Teníamos que aprovechar al máximo cada momento. Sabíamos que cuando volviéramos a retomar las tareas habituales, lo que iba a pasar era que no íbamos a tener tiempo porque toda nuestra energía debe estar concentrada obviamente en volver a la tarea comercial y en activar las operaciones del negocio. Entonces lo que hicimos justamente fue aprovechar desde el minuto 1 el tiempo que teníamos en cuarentena, el tiempo que teníamos fuera de la oficina, ¿sí? Para formarnos, para empezar a entrenar, para crear músculo. Y en ese sentido, una de las primeras acciones, que es la que les estoy mostrando acá, que realizamos, fue una serie de webinarios que se dieron creo que desde el segundo martes ya de la pandemia, o desde el tercero no recuerdo, y se siguen dando hasta ahora. Son webinarios abiertos en donde las personas se van inscribiendo, y acá vimos temas que ya no solamente tenían que ver con la tarea, ¿sí? Porque a partir del primer webinario también nos pudimos dar cuenta, nos pudimos advertir que necesitábamos conectarnos, ¿sí? Necesitábamos saber que más allá que estábamos en teletrabajo y que cada uno obviamente habla con su jefe o con su líder de área, pero adicionalmente necesitamos vernos, ¿sí? Necesitamos conectarnos, necesitamos saber cómo estaba el otro, necesitamos compartir nuestras tristezas y también nuestras alegrías, ¿sí? Y este fue un espacio súper, súper, súper interesante en ese sentido. Aquí entendemos cómo la comunicación también, y la comunicación también desde el aprendizaje viabiliza el cambio, porque lo que empezamos a hacer fundamentalmente fue construir esas herramientas que íbamos a necesitar para lo que venía después. Por eso acá ven cosas como diseñar nuevas realidades, ¿sí? Como conectar con la realidad, o temas de resiliencia que son importantes y tan claves, digamos, en momentos como estos. Otra de las situaciones que tuvimos fue el teletrabajo. Creo que durante mucho tiempo, como les decía antes, desde recursos humanos sobre todo y desde la organización hemos sido reticentes a la opción de teletrabajo. ¿Sí? Tenemos como la creencia de que eso puede no funcionar o puede no ser tan fácil. Sin embargo, en este momento, hasta el día de hoy, sí tenemos más de 200 personas en teletrabajo. ¿Mm? Y la verdad que pudimos eficientizar esta acción, ¿sí? Creando nuevas rutinas de trabajo para sostener la operación. Entre esas rutinas teníamos rutinas nuevas de reuniones, de apoyo, ¿sí? Acuerdos de trabajo, acuerdos de entregables. También tuvimos que trabajar mucho con la delegación, porque no es lo mismo verte todos los días en la oficina y que tu jefe o que tu compañero compartan situaciones y vean qué van a hacer, que una situación en la que realmente no estás en contacto todo el día. Y por último, habría que establecer algo que fue súper importante, que es establecer este nuevo contexto. Esto lo pudimos ver, por ejemplo, en las formaciones y en los webinarios, que muchas de las personas no quieren habilitar sus cámaras, porque te dicen no puedo habilitar mi cámara porque estoy en mi casa y está mi marido que pasa por atrás, o tengo niños, ¿sí? O no todas las personas tienen un lugar aséptico dentro de la casa para poder sentarse y trabajar, sino que realmente están en un espacio que se comparte. Y estas cosas hay que entenderlas, hay que entender que un trabajador en teletrabajo tiene otras necesidades, ¿sí? Y hay otras condiciones para llevar esto a cabo. Y otra de las cosas que a mí particularmente me sorprendió y realmente me pareció
no sé, súper bonito, súper impactante fue que esta rutina de conectarnos por Zoom traspasó también el trabajo, nuevamente traspasó los límites de la organización, y ahí ven a la derecha una foto, sí, de un cumpleaños. Hace poquito tuvimos el cumpleaños de Manuel, y la verdad que un domingo había más de 20 personas conectadas, un domingo a la mañana, y, y realmente por ahí puede parecer un poco paradójico, pero esta situación de estar lejos en ciertas formas nos acercó, ¿sí? Nos permitió seguir fortaleciendo ese sentido de comunidad. Les aseguro que no hubiéramos hecho eso, ¿sí?, en un domingo antes de la pandemia. Estas fueron las nuevas cosas que surgieron. Yo creo que en todo cambio, por más difícil que sea, tenemos que rescatar estos espacios también positivos y estos espacios de crecimiento que tenemos como personas. Eso es súper importante en esta situación. Y antes de seguir adelante, les quiero compartir otra distinción. Y este es otro modelo en realidad, y esto se los quiero compartir porque realmente creo que para mí ha sido un modelo súper simple, ¿sí? Y súper interesante. Desde que lo conocí, como que siempre lo recuerdo y me trae cosas y me trae este momento. Es como hacer un doble clic en los entornos Buca y entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de complejidad. Y este es un modelo de la doctora Brenda Zimmerman, ¿sí? La doctora Brenda Zimmerman es una gran estudiosa de las ciencias de la complejidad, y durante muchos años se dedicó a estudiar temas de innovación social y temas de resiliencia. Y la doctora Zimmerman creó un modelo, ¿sí?, que hablaba de cómo son los diferentes entornos, ¿sí?, cómo son las redes de interacción. Y ella decía que hay tres entornos: un entorno simple, un entorno complicado, y que existen los entornos complejos. Y en ese sentido, ella decía, asemejaba los entornos simples con hacer una torta. Por eso está la foto de la torta, ¿sí? Es como ir al supermercado, comprar una cajita y hacer una torta. Entonces una torta, ella dice, tiene instrucciones fáciles, sí, es fácilmente reproducible, porque puedo ir, comprar otra y hago otro. Tiene pocas variables, porque tengo que echar la mezcla y el agua quizá, y bato, y ya está, ¿sí? Se puede aprender fácilmente. Y por otro lado, no necesito una gran expertise. Creo que cualquiera de nosotros puede ir y hacer una torta cuando quiera. En cambio, un entorno complicado, ¿sí? En un entorno complicado, yo a ver, ¿es reproducible? Sí, digamos. Ella asemejaba a los entornos complicados con hacer un cohete y enviarlo a la luna. ¿Es reproducible un cohete? Sí, acabamos de ver hace poco que enviaron ahora un cohete a la nueva estación espacial. Pero es difícil, no tiene pocas variables, sino que tiene muchísimas variables, ¿sí? Y por otro lado, ¿se puede aprender? Sí, también se puede aprender, pero también es difícil y necesita un alto nivel de expertise para poder llevarlo adelante. Y el tercer punto que planteaba la doctora Zimmerman es el que nos interesa hoy, y son los ambientes complejos. Y ella asemejaba un entorno complejo con criar un niño, ¿sí? Entonces ella decía, ¿crear un niño se puede reproducir? No. Hace poco una compañera de trabajo me decía, lo que sale bien con el primero quizá no salga bien con el segundo, no es fácilmente reproducible. Por otro lado, ¿tiene pocas variables? No, tiene muchísimas variables, ¿sí? ¿Se puede aprender? Difícilmente, se aprende a medida que se va dando la crianza del niño. Y por otro lado, el tema de la expertise no aplica, porque no hay un diplomado para ser padre. Seguramente habrá mucha bibliografía, pero no hay nada que te diga cómo realmente podés llevar eso a cabo, ¿sí? Y lo interesante de criar un niño, ¿sí?, y de este ambiente complejo, es el ambiente en el cual se desarrolla, porque el niño no solamente es influido por la familia, sino que es influido por el momento económico, social, cultural, por las instituciones, por la iglesia a la que pertenece, por su colegio, por sus amigos y por su familia. Entonces hay un montón de variables que se entrelazan, ¿sí?, y que hacen que esto realmente sea complejo. Una de las cosas más interesantes de este modelo es que el modelo plantea que en los entornos simples y en los entornos complicados uno puede intervenir en ellos, ¿sí? Yo puedo intervenir en mejorar, por ejemplo,
cómo hacer una torta y hacerlo más fácil, puedo intervenir en mejorar cómo enviar un cohete a la luna, y también lo puedo mejorar, pero no puedo intervenir en la crianza de un niño, en eso, sino que tengo que intervenir desde eso, ¿sí? Para criar a un niño lo que necesito es conectarme con él, ¿sí? Y la doctora Zimmerman lo que nos dice es que en los entornos complejos, uno para ser parte de la solución, sí tiene que ser parte del problema, tenemos que estar metidos, ¿sí? En el lodo o en donde sea, para poder sacar un poco las cosas adelante. Y traigo esto a colación justamente porque las organizaciones las entendemos realmente como redes de interacción compleja, tremendamente complejas. Son las de las redes de interacción sociales hoy más complejas que nos toca administrar. Y esto no es un tema particularmente de recursos humanos, creo que es un tema de todos los líderes que formamos parte de las organizaciones. Cada colaborador, imagínense, trae su historia, trae sus creencias, trae sus valores, trae su cultura. ¿Mm? Y Buca nos dice que en ambientes inciertos como que seamos un faro, como que todas estas personas con todos estos imaginarios distintos les demos una luz, les demos una guía para que avancen, ¿sí? Para que sepan cuál es el norte. Creo que en este sentido la comunicación justamente es lo que viabiliza el cambio. La comunicación es lo que nos permite cohesionar estos mundos con un propósito común, ¿sí? Todos estos mundos diversos, todos estos públicos diversos, unidos en una organización, pero unidos también con un solo fin, y ese fin se logra realmente comunicarlo. Por eso, cuando todo esto empezó y salimos de la primera parte de la pandemia, digamos, del primer susto, y logramos tomar las medidas que necesitamos, empezamos a ver cómo íbamos a hacer para el retorno de las labores habituales, cómo iba a ser ese retorno, qué iba a pasar ahí. Sabíamos que habíamos tomado, digamos, una primera medida que fue la de no parar, la de seguir adelante. Habíamos tomado una segunda acción en donde decidimos aprovechar al máximo el tiempo y comenzamos a entrenar, ¿sí? Pero no solamente entrenar habilidades, porque es lo que a lo largo de los años hemos venido haciendo también desde las áreas de formación, ¿sí? Sino entrenarnos a nosotros como personas, como seres humanos, entrenarnos para compartir, entrenarnos para tener más confianza, entrenarnos para tener dinámicas de equipo. Y desde el área de recursos humanos también nos tocó obviamente ir tomando medidas, ir tomando acciones, ¿sí? Como evaluar el nuevo contexto, como redimensionar áreas y redimensionar partidas de gastos. Tuvimos que entender que había que hacer un análisis nuevo financiero, porque claramente no estábamos vendiendo y la situación era particular. Teníamos que entender cómo iba a ser esta nueva condición del negocio, y adicionalmente teníamos el tema del teletrabajo. Y el teletrabajo yo creo que es uno de los temas más interesantes que nos toca en esta nueva etapa. Y por otro lado, que también nos estamos preguntando qué funciones pueden seguir en este contexto, y estamos comenzando a armar cómo va a ser este nuevo escenario, ¿no? Una de las cosas que yo personalmente más me pregunto no es cómo pasar un trabajador a teletrabajo, porque ya lo hemos probado y ya hemos visto que funciona y es absolutamente efectivo y nos ha ido súper bien. La pregunta es cómo mantener ese contacto, y aún la pregunta todavía va más allá, y es qué hacemos con estos colaboradores nuevos que vayan ingresando a la compañía y que no conozcan la cultura, ¿sí? Y en eso hoy estamos trabajando. Creemos que la agilidad es una necesidad para sobrevivir en un entorno complejo. Algo tremendamente interesante también que nos pasó, y creo que esto nos pasó a todos, es que cuando planificamos normalmente tenemos mínimamente tres variables. Tenemos un qué vamos a hacer, tenemos un cómo lo vamos a hacer, y por último tenemos un cuándo lo vamos a hacer. Esto es para planificar hasta irnos de vacaciones, ¿sí? O para planificar alguna estrategia en la compañía. Y en este caso nos pasó algo muy particular, que es que no teníamos el cuándo. No sabíamos cuándo, no sabíamos cuándo íbamos a volver o qué iba a pasar. Hasta el día de hoy, como que todos los días saben nuevas medidas, y todos los días ese cuándo se va moviendo, y el cuándo es lo que nos permite hacer un Gantt de trabajo y decir vamos a ir en esta dirección y vamos a tener entregables en tales plazos. Entonces yo creo que todas las acciones que se tomaron fue para cuidar a las personas y para asegurar la sustentabilidad del negocio. Y la planificación ágil lo que plantea es que
parte de alguna manera en que planificar dentro de una metodología ágil no es planificar tareas, sino es planificar objetivos del negocio. Y cuando la incertidumbre se va reduciendo, obviamente puedo empezar a planificar con un poco más de plazo, pero ya no en función de lo que me toca hacer, sino en función de lo que necesito, ¿sí? Y esto es lo que hicimos nosotros, ¿sí? Empezamos a planificar aunque no teníamos ese cuándo, y esto es un gran aprendizaje. Durante años creo que hemos hecho cursos de metodologías ágiles, pero en esta instancia no hizo falta ningún curso, sino que tuvimos que hacerlo y lo logramos. Y para ser ágiles hay que ser flexibles, ¿sí? Y esto lo entendemos desde el lugar que como ejecutivos tuvimos que también aprender a gestionarnos para gestionar nuestros propios equipos, ¿sí? Para ayudar a la transformación. La situación de cambio y de incertidumbre nos puso de alguna manera al servicio del otro. Es como les decía recién, ya no tenía que ver con lo que teníamos que hacer, sino con lo que necesitamos hacer. Hoy yo les voy a hablar de mi equipo particularmente, pero hoy tenemos tareas cruzadas entre los equipos de selección, de trabajo social, de nómina, de operaciones de recursos humanos. Esta misma semana hay en las tiendas personas de todas las áreas colaborando con un fin común. Y para eso lo que necesitamos justamente es ser flexibles, es poder entender que la necesidad es la necesidad del negocio y que mi rol ya quedó atrás, ¿sí? Mi rol puede ser mucho más polifuncional. Seguramente en algún momento volveré a mi tarea, pero mientras tanto tengo la destreza, ¿sí? Para poder adecuarme y para poder llevar estos cabos. Y para ser flexibles lo que necesitamos claramente es colaborar, ¿sí? Si no colaboramos, no existe la flexibilidad, porque eso es la pauta número uno para seguir adelante, digamos. Antes de terminar, les quiero compartir esta última distinción que tiene que ver con la comunicación. Hemos hablado durante toda la charla de la comunicación y el cambio. Y como Oscar les contó, yo soy coach ontológica, así que necesito decir algo ontológico. Y la comunicación, Rafael Echeverría, que es el padre de la ontología del lenguaje, nos dice que el lenguaje es generativo. Obviamente entendemos que la comunicación no es solamente el lenguaje, sino que la comunicación tiene que ver con los comportamientos, con los símbolos, con los sistemas, pero también con la comunicación. Y en este caso nos comunicamos a través del lenguaje. Y lo que nos dice Rafael Echeverría es que el lenguaje es generativo. Esto lo que quiere decir es que muchas veces entendemos que el lenguaje es simplemente descriptivo. Utilizamos el lenguaje para decir una situación es así, o vamos a hacer esto, o vamos a describir un objeto. ¿Sí? Rafael, en cambio, lo que nos dice es, no solamente es descriptivo el lenguaje, sino que el lenguaje va mucho más allá, porque genera una realidad. Esto es como cuando una persona le dice a la otra, no sé, tiene un reclamo amoroso y le dice, pero hace 10 años que yo te amo. Y el otro le contesta, pero es que nunca me lo dijiste. ¿Sí? Si nunca se lo dijo, ese amor no existía. Si solo hasta el momento en donde hace esa declaración de amor es que el amor existe. Y así es la comunicación. Nos abre realidades posibles. Y el cambio requiere que la colaboración sea posible bajo estas circunstancias, bajo unas circunstancias de apertura. Por eso la comunicación y la colaboración son claves, y decimos que la única manera de afrontar un entorno ágil y de tanta incertidumbre es realmente colaborando. En función a esto lo que hicimos fue crear un programa de mentalidad colaborativa que también lo comenzamos mientras estuvimos ahora en pandemia, y ha sido algo totalmente revelador porque entendemos que el cambio no tiene que ver con lo que hacemos, sino tiene que ver con lo que somos, con hacer realmente un cambio de mindset, desde dónde estamos haciendo las cosas. Y hoy les puedo asegurar que desde el equipo de dirección, ¿sí? hasta el último mando medio de la organización, estamos todos comprometidos porque claramente entendemos que estamos todos en el barco y que esto lo sacamos juntos adelante. Y para sacar esto adelante tuvimos que comunicar y que cuidar a la gente en todo este tiempo, y lo seguimos haciendo. Y una de las acciones que a mí me parecen como súper también bonitas y increíbles que logramos, es que logramos estar siempre en cada momento con los colaboradores. Desde el Departamento de Bienestar Social, desde el primer momento, sí se prestaron líneas de apoyo y contención emocional y líneas de escucha.
Y la comunicación también tiene que ver con esto, ¿no? No solamente con lo que decimos, sino con la apertura que tenemos y con el espacio que damos para escuchar. Muchas veces teníamos colaboradores con situaciones hasta dramáticas en su entorno muy cercano, y realmente a veces teníamos una respuesta y a veces no, pero siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos para acompañarlos y para cuidarlos. Y esto claramente fortalece totalmente el compromiso y el sentido de pertenencia, no solamente de nuestro propio equipo, sino de la comunidad y de la organización. Para ir terminando, les quiero contar algo que dice Andy Stallman. Andy Stallman es un marquetero de muchos años y sumamente reconocido. Es más, le dicen Mr. Branding. Yo creo que hoy tiene negocios en los 5 continentes, y Andy Stallman dice que no se puede descubrir un mundo nuevo usando mapas viejos, ¿sí? Y acá el punto es ese, ¿no? No podemos seguir viajando y entendiendo que nuestro devenir va a estar en donde estábamos. Eso ya no va a pasar. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar cuando volvemos a la normalidad? Y la verdad que la normalidad que conocíamos ya no va a existir. La pregunta es qué va a pasar en esta nueva normalidad y a qué estamos dispuestos. La comunicación claramente es un multiplicador de los procesos de cambio, pero también muchas veces lo puede frenar, depende ahí la elección que nosotros hagamos, como en Elige tu propia aventura. Entonces les quiero hacer una invitación, ¿sí? Que desde recursos humanos o desde el lugar donde estés, realmente nos animemos a crear nuevos territorios, ¿sí? Invitarlos a soñar esos nuevos territorios, a construir esos nuevos territorios, para hacer realmente de todo esto una sociedad mejor. Así que la invitación es que tracemos nuevos mapas y ojalá elijamos nuestra propia aventura. Muchas gracias. Acá les estoy dejando mi LinkedIn y mi mail por si alguno me quiere contactar. Muchísimas gracias, Paula. Sí, por responder nomás a alguien que nos pone en el chat si podemos enviar la grabación del webinar, si la grabación se editará luego y pues se subirá a las redes de la universidad. Tenemos 2 preguntitas, creo, en el apartado de preguntas y respuestas. No sé si las puedes checar. Sí, acá Octavio Sotomayor nos pregunta cómo medir en un grupo humano numeroso la evolución de sensaciones y recepciones que se tienen sobre las disposiciones o decisiones que toma una empresa. En relación al desempeño de cada colaborador, se establecen métricas de cumplimiento, se trabaja en función de proyectos completados. ¿Qué hacer con aquellos con tareas administrativas recurrentes? Y por otro lado pregunta, ¿qué lecciones aprendidas existen sobre las iniciativas que no funcionaron? ¿Se ha pasado tiempo para evaluarlas? Bueno, Octavio, yo creo que cómo medir, para ir a la primera pregunta, cómo medir ante un grupo humano, la verdad, las sensaciones y las recepciones, lo que hemos hecho finalmente es obtener feedback directo en este primer momento. Creo que adicionalmente hay acciones que van más allá y que tenemos que comenzar a evaluar, ¿sí? Como encuestas de estado psicoemocional, ¿sí? Trabajar mucho desde ese lugar. Lo que hicimos nosotros fue buscar la respuesta directa, buscar el feedback y hacer chequeos permanentes. Como tenemos un equipo también de recursos humanos que está en contacto directamente con nuestros colaboradores en las tiendas, en ese sentido esta actividad es una actividad que se hace habitualmente y fue fácil, digamos, obtener esa información, pero creo que esa es una información tremendamente valiosa, pero creo que también la podrías medir a través de focus, ¿sí? O a través de encuestas que tengan que ver con clima, pero que más que medir el clima, midan, ¿sí? Los estados emocionales de los colaboradores. Creo que esto ya hay algunas opciones que están en el mercado y podrías optar por eso. Si se establecen métricas de cumplimiento, claro, eso depende de cada área. Hay áreas con métricas muchas más duras, ¿sí? Como por ejemplo las áreas de atención al cliente, que tienen una cantidad de llamadas por hora, por minuto, por un montón de métricas que se plantean. Y hay áreas obviamente con métricas más soft que tienen que ver con entregables directos, con el cumplimiento, ¿sí? Y sí se trabaja en función claramente de proyectos completados, eso depende claramente el proyecto. ¿Y qué hacer con aquellos con tareas administrativamente recurrentes? En ese sentido, yo creo que si, no sé a qué va la pregunta realmente, pero creo que si las tareas son recurrentes, lo que podemos
hacer es optar por esta función de teletrabajo en el caso que no necesites el contacto, ¿sí? O la atención directa al cliente. Esa sería una buena oportunidad. No sé si va por ahí la pregunta. ¿Qué lecciones aprendidas no funcionaron? La verdad que muchas cosas fuimos y volvimos. O sea, yo creo que en lo que les fui mostrando, las lecciones aprendidas, creo que la mayor lección aprendida es ser flexible, ¿sí? No quedarnos con ninguna idea, no comprarnos una idea por completa y tener siempre la posibilidad de volver atrás, de rechequear, ¿sí? Y de volver a construir. Y siempre construir con el otro, no construir desde nosotros nada más, sino construir con nosotros mismos. Acá, Oscar, hay otra pregunta. En el chat nos ponen también si en su empresa tuvieron que desvincular personal y cómo lo hicieron o Sí, cómo han actuado. lamentablemente sí tuvimos que desvincular personal. Gracias a Dios no fue una desvinculación tan grande, sí, como en otras empresas, como lo hemos visto. Sí, gracias a Dios no estuvimos en ese punto, pero sí tuvimos que desvincular personal. Y saben, creo que lo más importante para hacer este proceso fue el trabajo que hicimos previo a la desvinculación, ¿sí? Hicimos un trabajo de mucha conciencia con los líderes que iban a tener que actuar y que iban a tener que tomar medidas en este proceso y los preparamos para tener la conversación, ¿sí? No rompimos las relaciones con las personas, terminamos una relación laboral porque realmente no la podíamos sostener por el contexto. Pero creo que ahí lo importante y lo que te puedo recomendar es eso, nunca en tanta desvinculación romper la relación con la persona. Para eso obviamente nos preparamos y preparamos a nuestros líderes para tener esas conversaciones. No sé si ahí te respondo un poquito la pregunta. A ver, en el chat también ponen cómo trabajan con el nuevo cambio de despedir a colaboradores con experiencia y cómo manejan la parte emocional de dicho colaborador. ¿Cómo manejamos el cambio de despedir al personal con experiencia? No entiendo bien, Óscar, a qué va la pregunta. ¿Cómo manejan la parte emocional de dicho colaborador? Y yo creo que siempre, a ver, despedir a cualquier colaborador con mayor o con menor experiencia siempre es difícil, ¿no? Siempre es complejo. Siempre uno nunca quiere dejar a alguien sin trabajo. Por ello te contesto lo mismo que decía, que le estaba diciendo recién. Creo que acá la clave y lo más importante es entender y tomar una acción deliberada, ¿sí? Y prepararnos para comunicar una terminación de la relación laboral, no una terminación de la relación con la persona, ¿sí? Entonces creo que por ahí yo lo encararía y creo que eso es lo que también en la práctica nos ha funcionado. Y por otro lado, estas situaciones no quita que el día de mañana muchos de esos colaboradores puedan o no volver a la compañía, eso nos puede pasar a nosotros o a otros. Entonces, lo importante es eso, no romper la relación con la persona, ¿sí? Hay un par de preguntitas más que están en el buzón de preguntas y respuestas. No sé si quieras Sí, contestar alguna de ellas. acá le estoy viendo. Me dicen que el teletrabajo afecta el estrés, ¿cómo enfrentarlo? Yo creo que acá, el otro día alguien me decía, el teletrabajo es más un cheque en blanco. Yo creo que acá como organizaciones tenemos que aprender a manejarlo. Claramente se han creado situaciones de estrés en todas las compañías porque no hemos sabido buscar los límites, ¿no? Sí, hasta dónde vamos en teletrabajo. Entonces yo creo que lo más importante, nuevamente, como les decía en la presentación, es tener una rutina, saber que tu función empieza a una hora y termina a una hora y tratar de sostenerlo, ¿sí? Y por otro lado también para manejar temas de estrés es muy importante el contacto. Yo creo que el contacto con el líder es clave, y no solamente con el líder para que dé instrucciones, sino que se generen espacios, aunque sean virtuales, dentro de los equipos para conversar, ¿sí? Para ver cómo estamos, ¿sí? Para compartir. Y esas acciones creo que ayuda y que baja también el nivel de estrés, ¿no? Sí, acá me dicen en qué porcentaje de operación está en la actualidad. La verdad que lo que estamos haciendo es siguiendo los protocolos gubernamentales y adhiriéndonos al aforo, entonces estamos en los porcentajes que el aforo está. En algunos casos estaremos al 30%, hasta el 50%, y en algunos casos estamos muy por abajo de eso, pero realmente estamos como manteniendo las líneas que nos da el aforo gubernamental, ¿no? Y la última nos dice Gina,
que nos pregunta, la comunicación también se aplica en todo el aspecto de la sociedad, y lo principal de la comunicación es decir las cosas, o nadie podrá adivinar lo que pensamos. Me gustó la frase del mapa viejo, y podremos decir que si desarrollamos una comunicación efectiva es lo mejor. Sí, claramente, yo creo que tenemos que ser, entender esto de la efectividad de la comunicación, no solamente como el envío de información, ¿sí? Sino como ese rechequeo permanente de que realmente el otro está recibiendo lo que yo le quiero entregar. Bien, y por último nos dicen que si han cambiado los esquemas salariales y qué hicieron al respecto. Los esquemas salariales, la verdad que se han revisado, y esas ya son como políticas internas de la compañía. En algunos casos nos estamos adhiriendo a los acuerdos y en otros no. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues haciendo honor al tiempo, te damos un agradecimiento muy grande, Paula, por prestarnos tu tiempo para compartir un poco del conocimiento y de tu experiencia en el área de recursos humanos. Muchísimas gracias a nombre de GLIA y de la Universidad Casa Grande, y también muchas gracias a todos los espectadores que nos acompañaron. Esperamos que haya servido de, de, de mucha ayuda, pues, la experiencia que nos ha compartido Paula. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias a Glia, y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Así que un gusto, y gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.